Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Zona de Gigantes, un podcast de baloncesto centrado en todo lo que ocurre en el panorama español y europeo. Mi nombre es Sergio Rabinal y en el día de hoy tendremos un episodio centrado en la previa de los Juegos Olímpicos, un serial que vamos a hacer con los principales candidatos a medalla, algo que arrancaremos con Canadá. Canadá llega con una plantilla repleta de estrellas, llega con Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, RJ Barrett y otros nombres muy conocidos del panorama de la NBA. Lo haremos de la mano de Alejandro Gaitán, que nos acompaña desde donde vive, en Toronto, para analizar todas las claves y los principales argumentos que tiene a favor y en contra Canadá de cara a estos Juegos Olímpicos. Este es el panorama, arrancamos. Canadá es una de las favoritas a pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos de París. Una de las favoritas porque por delante tendrá que lidiar con el Team USA, que viene con muchísimo talento y cargado de grandes jugadores. La selección canadiense viene de ser bronce en el pasado mundial, tiene a una de las grandes estrellas de la NBA y del baloncesto en general como es Shai Gilgeous-Alexander, y además recupera en cierta medida a un Jamal Murray que está llamado a ser uno de los jugadores clave. Las expectativas con Canadá son muy altas y para hablar de ello ya tengo aquí a mi lado virtual a Alejandro Gaitán en Zona de Gigantes. Bienvenido. ¿Quién si no para hablar de la selección canadiense, que alguien que vive en Canadá, que vive en Toronto y que conoce muy bien tanto a los jugadores NBA como el ecosistema de la Federación Canadiense? Muy buenas, Alejandro, bienvenido una vez más aquí a Gigantes del Básquet. Gracias, Sergio. La verdad, ilusionado por lo que puede hacer Canadá este verano, porque creo que el año pasado en el Mundial fue el primer aviso del proyecto que tienen, que hablaremos si quieres ahora, pero veremos cómo puede seguir con Jordi Fernández, es la única duda. Y realmente este debería ser el año de mantener el proyecto que se supone que empezó en 2022, pero que realmente arrancó el año pasado. Claro, es que Canadá, para que lo tengamos en cuenta, es una recién llegada a estos Juegos Olímpicos porque desde el año 2000 el Ujú. equipo canadiense no se presentaba en una cita olímpica. Ha tenido que pasar muchísimos años, se ha tenido que retirar Steve Nash, pasar por diferentes momentos el proyecto para llegar a este punto que es... No solamente están en la cita olímpica, que más o menos podía ser algo que podían conseguir en algún momento por cuestiones deportivas, sino que llegan como una de las favoritas. Y claro, uno se pregunta, después de haber llegado a este año, después de haber vencido a Estados Unidos en ese en ese partido por el bronce, que fue brutal para todos aquellos Ujú. que lo recuerden, claro, tiene un plantillón, pero es que Estados Unidos ya no viene con un equipo C como pudo ser el año pasado. Ahora yo te diría que son pues quizá la mayor acumulación de talento que hemos visto en Estados Unidos desde 2012 y yo creo que rivalizando con el Dream Team de 1992. Sí, eso es un debate realmente para muchas horas sobre qué nivel tiene este equipo estadounidense. Y aquí creo que la mayor virtud que tiene Canadá y Jordi Fernández y el resto del staff técnico tienen mucho mérito en eso, es que han intentado crear una identidad de grupo, algo que Estados Unidos nunca va a tener. Estados Unidos es un recurso de estrellas y este año han cogido a las mejores: LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Jason Tatum, quien quieras. Y Canadá, al contrario, que si bien ya tiene esas estrellas, porque están los Shai, están los Jamal Murray, podía haber venido Andrew Wiggins, pero finalmente no, Ujú. no ha podido. eh, Han recurrido al crear grupo, al intentar unir el máximo número de jugadores cada verano de manera consecutiva para que empiecen a asimilar ciertos conceptos. Y ahí es donde es clave un training camp más largo, y eso se vio, por ejemplo, en el debut de la selección canadiense contra Estados Unidos, como en el primer cuarto estaban mucho más sueltos los canadienses. em, pero se dieron cuenta que, pese a tener seguramente el recurso el número de jugadores más grandes después de Estados Ujú. Unidos a la hora de poder traer estrellas, necesitan todavía ese formato europeo o argentino, australiano también, de crear un grupo, crear una señal de identidad. Y ahí, insisto, Jordi Fernández, Boniface Ndong también están en el staff técnico, han tenido un papel muy importante para asimilar esta identidad y hacer entender que, por mucho que tengas a Shai, que podemos debatir si es uno de los tres mejores jugadores del torneo, no vale. Y No, mucho claro. menos en los Juegos Olímpicos contra Estados Unidos.
No, claro, y además hay que tener una cuestión muy en cuenta y es que Jordi Fernández termina su vínculo con Canadá una vez que concluyan los Juegos Olímpicos. Y yo personalmente, Alejandro, veo muy difícil, además por todo lo que ha ido comentando en diferentes ruedas de Sí. prensa que ha dado y demás, que prosiga su camino con Canadá una vez concluya este periodo, porque claro, va a empezar con Brooklyn Nets. No sabemos muy bien cómo va a terminar ese periplo del entrenador catalán en la NBA, pero claro, es muy difícil que ya una vez que hayas terminado tu vínculo, empezando ya en la NBA, pues vayas a seguir refrendándolo, vayas a seguir haciéndolo. Me parece ya incluso que Steve Kerr este año se le ha venido un poco encima este Ujú. periodo olímpico y lo ha comentado en más de una ocasión y ya vimos que Greg Popovich tampoco le daba para combinar esas dos facetas. O sea que quizá este proyecto Sí. muera un poco entre comillas o finalice una etapa una vez concluyan los Juegos Olímpicos, aunque, como bien planteas, esta Canadá ha venido para quedarse, esta Canadá viene para mucho más, para hacer algo a largo plazo y claro, sí que incluso Alexander, que es lo fundamental, yo creo que va a estar comprometido probablemente para este siguiente curso, para este año, periodo olímpico de otros 4 años más. Comparto lo que dices de Joel Fernández. Es su primera experiencia en un banquillo NBA, entonces sí que es cierto que debería priorizar su carrera profesional como entrenador Claro. de una franquicia, que es lo mismo que le pasó a Nick Nurse, por ejemplo, que era, recordemos, seleccionado Ujú, canadiense y a la que firmó por los Sixers, dejó el banquillo de Canadá. Yo tengo mis teorías sobre dónde va a acabar Jordi Fernández a corto o medio plazo. Creo que te lo comenté en tu día. ujú. Creo, por ejemplo, que Nate Borken podría ser un candidato a reemplazar a Jordi, que ha sido asistente, fue asistente de Nick Nurse, es asistente de Jordi Fernández, es asistente de los Pacers ahora que si Creo no, que o de es los asistente de Raptors. los Pacers, si no me Sí, equivoco. sí, es que he cambiado de banquillo varias veces. Entonces, en ese sentido, hay o puede haber cierto continuismo. Y lo que comentas del proyecto es que es muy joven. O sea, Canadá tiene un equipazo y por detrás vienen los Shedon Sharp, los Benedict Mathurin, los Leonard Miller, evidentemente Zach Edey, que ya estuvo en el Mundial el año pasado y que iba a ser la referente interior este año, pero que, bueno, entre Memphis y el propio Edey han decidido no ir. Entonces, en ese aspecto, el proyecto a largo plazo está, pero tienen que intentar mantener esa, ese grupo, por decirlo así, esa Sí. identidad, que eso implica, por ejemplo, que el training camp sea de 20 jugadores, pero que tenga las puertas abiertas a que cualquier canadiense pueda venir, Ujú. menos Cory Joseph, que se enfadó con la federación, claro. Claro, antes que decías el tema de Zakiri, luego lo analizaremos, y quizá el mayor fichaje, la mayor incorporación es la de Jamal Murray, que en verdad ya Ujú. estaba convocado a la Copa del Mundo del año pasado, Sí, pero que por diferentes razones, como que venía de terminar las finales muy tarde, que estaba todavía un poquito lesionado, no sé sí, si era por una cuestión de desgaste o porque verdaderamente tiene una lesión seria. Claro, a mí me gusta mucho Yamal, viene con mucho hype, es un jugador que para todo el mundo que recuerde esos playoffs de 2023 era alguien con un impacto brutal, pero claro, es un tipo de jugador muy concreto al que quizá el baloncesto FIBA no beneficie tanto es, porque es muy, digamos, polarizante por los porcentajes que tiene y quizá en el primer partido que hemos visto de Canadá contra Estados Unidos ha sido el mejor ejemplo porque a nivel de porcentajes muy bajito a pesar de que el impacto ya sabemos cuál es. sí, que se entienda con lo que voy a decir con pinzas, pero puede ser que para Canadá, con Shai y sobre todo con un 3 muy, muy, muy defensivo, RJ Barrett a veces es mejor pieza que Jamal Murray. Te lo iba a decir, de hecho te tenía planteado un poco de si crees que le suma realmente o por a incorporarlo les resta, porque para mí es un jugador que me gusta mucho, pero es alguien que tiene que ser en un contexto muy Sí, concreto, en un rol muy definido para que sea la mejor versión de Jamal Murray. sí, y va a ser complicado encajarlo. No sé hasta qué punto Jordi Fernández puede intentar, por ejemplo, mandar a Jamal Murray al banquillo, teniendo en cuenta que en el baloncesto FIBA el titular suplente es menos importante y que incluso al ser un baloncesto creo que es mucho más intenso, veremos rotaciones de 24 minutos para los titulares, salvo que te llames Shai, por lo que tener esa referencia desde el banquillo, donde a día de hoy, por ejemplo, tienes, si no me he equivocado, Lu Dort y Nickel Alexander Walker, que Ujú, son dos jugadores de perfil más defensivo, que sí que pueden tener puntos, pero son de perfil más defensivo. Tener a Jamal Murray ayudaría, porque Andrew Nembhard, por ejemplo, es un guard bastante pequeño en ese aspecto, entonces ya no contra Estados Unidos, sino contra otras selecciones puede tener problemas. Va a ser interesante ver cómo Jordi Fernández trabaja con eso, con Jamal Murray. Evidentemente, un buen partido de Jamal Murray va a ser siempre mucho mejor con R.J. Barrett, y R.J. Barrett el año pasado en el Mundial fue muy irregular, tuvo muy buenos partidos y tuvo muy malos partidos. Pero hay que ver porque necesita ese proceso de aclimatación. Si no me he equivocado, creo que Murray no juega con la selección un torneo desde
Los Panamericanos puede Los ser Panamericanos que de fueron que aquí en estuvo también Toronto. con Andrew Wiggins y demás, Correcto, que que le de hecho ganaron fue a la, Estados Unidos. que fue la última aparición que hemos tenido de Andrew Wiggins con la selección canadiense. Me gusta que menciones el tema de la defensa, porque creo que es el factor diferencial de este Sí, equipo, es lo que claro. yo creo que les define. O sea, la cuestión de tener a Lu Dort, pero sobre todo a Dillon Brooks, que Ujú. es un defensor brutal, pese a todas las cosas que se puedan decir de él, todo lo Más en FIBA. extradeportivo. Claro, en FIBA la capacidad que tiene para igualar el impacto físico que tiene es espectacular. A mí me parece un jugador súper aprovechable que si no hubiese tenido ese pico en los Memphis Grizzlies en estos últimos años, hubiera sido un jugador en Euroliga increíble. Y claro, personalmente, esa mezcla de Shea, Dort y Dillon Brooks me parece que es lo que más cerca puedes encontrar dentro del baloncesto FIBA para igualar a Estados Unidos, porque son los únicos que físicamente tienen esa capacidad, porque ya no es una cuestión de, bueno, te pueden plantear más o menos cuestiones defensivas, una zona mixta, lo que sea, como pudo haber hecho en muchas ocasiones Sergio Scariolo con la selección española, pero claro, es que el baloncesto muchas veces es una cuestión de físicos Claro. y en un baloncesto como es el del Team USA, que va a ser mucho de transiciones, va a ser mucho de contraataques, quizá Canadá pueda meterles mano por ahí, porque yo es la única opción que les encuentro. Sí, de ahí, por ejemplo, que me sorprendiera la baja de Brissett, que no dejaron claro si él decidió irse por la agencia libre o fue un descarte, pero que también es un jugador físico, que no es una estrella, pero es un jugador físico y yo comparto, es que la gente no es consciente que realmente puede ser que el baloncesto europeo tenga más talento, puede ser que el baloncesto FIBA sea más táctico, pero la diferencia física entre los jugadores de NBA y los jugadores que no juegan en la NBA es abismal. Y ahí es donde simplemente, solo por el ritmo que pueden marcar en ataque, en defensa, en el partido en general, es cuando Estados Unidos y Canadá, que son las dos selecciones que llevan más de, creo que son más de 6 NBA cada una, pueden marcar la diferencia. Ese trío, porque Shai también es un grandísimo defensor, ese trío defensivo que le podemos meter a Alexander Walker desde el banquillo, es la gran esperanza para Canadá contra Estados Unidos, pero otra vez tiene el mismo problema. Y es que si bien puedes parar a Curry y si bien puedes parar a Booker y puedes parar a todos los guards que quieras, Derrick White, Drew Holiday, Haliburton, es que te falta un 4. De un 4 para arriba, Canadá está muy floja. O sea, Claro, han, es han- han que... acumulado todo el talento en el exterior. Claro, y ahí yo creo que es lo que les falta, que es Andrew Wiggins. O sea, es que Sí. con Andrew Wiggins muchos de los problemas los solucionas y Mm. llega siendo la gran cuestión con Canadá desde casi una década. Andrew Wiggins no Sí. juega un partido, lo decimos, desde los Panamericanos, yo te diría creo que a 2015 o 2016, Jugó el clasificatorio a las cierto, Olimpiadas de 2021, que además mete un canastón para empatar el cierto. partido, pero pierde Canadá y Andrew Wiggins otra vez, como pasó en la Copa América de 2015, acaba mal con la federación. Claro, esa es la pregunta. Yo te iba a decir, tú que conoces mucho mejor esto, ¿por qué viene este cisma o esta relación tan extraña entre Rowan Barrett, que es la máxima figura deportiva de la selección canadiense, Andrew Wiggins, porque no sabemos si es una cuestión de, pues bueno, problemas familiares que ya sabemos que viene arrastrado un poco de estos dos últimos años en la NBA, o es algo que, pues bueno, esto ocurre mucho. También lo vemos, por ejemplo, con México y Juan Ya. Toscano Anderson, que no juega por una cuestión de que no tiene buenas relaciones con la federación. El caso de Wiggins es el jugador más estadounidense, por decirlo así, de Canadá, en el sentido de que yo soy una estrella. Al final recordemos que Wiggins llega a la NBA, algunos lo dijeron el nuevo LeBron James. Ujú. Y de todos los canadienses que han venido después, el único que se puede comparar en hype casi es el G. Barrett, pero la diferencia de Barrett es que es el hijo del general manager de Canadá, por lo que tú vas a ir con la selección sí o sí, pase lo que pase. Su padre jugó en las Olimpiadas en 2000 casualmente, por lo que padre e hijo van a estar en los Juegos Olímpicos. El caso de Wiggins ha sido un perfil muy estadounidense en el sentido de, bueno, si me quieren llamar a los Juegos Olímpicos, iré, pero mi prioridad es la NBA. Y creo que ahora que he visto que Canadá, lo que decías, acaba de llegar, potencia mundial, bueno, se ha intentado sumar al carro. Este año yo personalmente creo que sí que iba a ir. O sea, este año creo que Wiggins sí que iba a ir y ha sido Estados Unidos, los Golden State Warriors, perdón, los que han dicho que no, porque, bueno, los problemas físicos que arrastraba y existe el Claro. riesgo de otra lesión, que lo quieren traspasar. El resumen es que lo quieren traspasar y hay un riesgo a que se lesione, que en cierto sentido puede llegar a entenderse, pero igual Wiggins podría haberse plantado un poco más. Al final Wiggins dejó muy claro que él no se iba a comprometer a largo plazo, pero que si le llamaban a los Juegos Olímpicos iba a ir. Y eso era lo que ha dejado caer durante toda la temporada, que le gustaría ir. Y es lo que dices tú, es que es casi tan importante como Shai en este equipo por la ausencia
ya no de un 5, de un 4 de nivel. Claro, Incluso es los que jugadores que te... vienen por detrás son Ujú. casi todos exteriores, Es que lo salvo que Zakiri. te viene, o sea, para que tengamos un poco en mente la rotación, que además te lo relaciono un poco con lo de Zakiri, ostras, es que te plantes en un Ujú, problema bastante grande, porque vas a claro. tener que jugar quizá algunos que otros minutos, Dwight Powell en el 5 y Kelly Olynyk en el 4, que si bien probablemente para ganar algún que otro partido en FIBA te sobra, que de hecho Ujú, en la Copa del Mundo del año pasado te vino bastante bien tener a esos sí, dos, no sé yo lo que puede hacer un ataque como el de Estados Unidos contra el pobre Dwight Powell, que ya ni siquiera ha estado en rotación de los Dallas Mavericks en los últimos claro. años. Zakidi, perdón, que el año pasado fue para mí, hizo un muy buen torneo y quedaba un poquito expuesto porque al final era un jugador bastante joven, pero este año, que el año que ha tenido en Purdue, ha sido tremendo y Sí, sí, podía haber claro. sido un momento crucial que a mí me llama un poco la atención la manera de priorizar la Summer League respecto a unos Juegos Olímpicos, más siendo Canadá. No sé muy bien qué ha habido detrás de ellos, si ha habido mucha presión por parte de los Memphis Seguramente. Grizzlies, pero claro, me parece un punto diferencial y quizá más incluso que el tema de Andrew Wiggins, porque ya sabemos que es un poco más irregular en ese sentido, Ujú, tener un pivot como Zach Edey claro. podría haber sido diferencial de cara a pelear por Sí, unas sí. medallas, ser oro, etcétera. No, no solo tener un pívot, es que recordemos que los mejores jugadores que hay ahora mismo en el torneo, fuera de Canadá y Estados Unidos, son Giannis, que es un 4-5, Jokic, Gobert, Wemby, Wembanyama. Claro, claro. es como mucha suerte a Dwight Powell y a Kelly Olynyk, pero hay un problema real aquí, porque no tienes el tamaño y es que incluso los que venían de antes, los Tristan Thompson, ya no tienen la edad. Hay una opción que es Brandon Clark, pero claro, muchísimos problemas físicos los dos últimos años. Claro. No ha Solo ha estado jugado siquiera en el seis training minutos, seis camp, partidos en pero esta última temporada porque regresa de una lesión que es de tendón claro, de Aquiles. sí, exacto. Entonces, es una opción de cara a futuro, pero es que incluso los jóvenes que vienen, bueno, hay un chico en la sub-17 creo que mide 2,23 o algo así también, canadiense, que nuevo Sakidi, pero los que ya están en la NBA, por decirlo así, otra vez son exteriores. Entonces, se te va a acumular el mismo problema de ahora, de que tienes demasiados guards wings, pero no tienes como parar a los Anthony Davis, Bama Adebayo, o la sarta de Olympics que hay en todo el torneo. Mira, para cambiar un poco de tema, a favor de Canadá juega el hecho de que está, entre comillas, en el grupo de la muerte, que le ha tocado con Ujú. España, le ha tocado con Grecia y con Australia. Pero yo creo que en cierta medida puede venirles bien por el hecho de poco a poco ir creciendo, que en un torneo como este te viene bien. Y además, si terminan como primeras de grupo, que deberían hacerlo por el contraste que hay con el resto de selecciones, podrían evitar a Estados Talento. Unidos hasta una hipotética final. ¿Qué países ves, ya pensando un poco en esos cruces intermedios o incluso dentro de la fase de grupos, qué países crees que les pueden plantar más cara o incluso ganarles a esta selección canadiense, que yo creo que está, digamos, en ese Tier 2 después de Estados Unidos, pues junto a Francia, junto a Australia, junto incluso, si me apuras, Sí, a España, por esa mezcla de experiencia, talento físico y jugadores? claro. Sí, yo creo que Francia debería estar en esa lista de países que le pueden hacer daño a Canadá, sobre todo por lo que dices tú, porque arrastra la mezcla de físico, sobre todo en la pintura con Wemby o donde sea que juegue Wemby y Rudy Gobert, aunque a Gobert ya sabemos que no lo saben utilizar todavía en Francia. Y, y luego está el tema de que son un grupo que lleva mucho tiempo juntos y que tienen talento. O sea, al final es un buen grupo. Eh, Australia, por ejemplo, no lleva una referencia interior tan fuerte como podía llevar previamente. Eh, ya no están los Andrew Bogut, ya no están yéndonos mucho más atrás los David Anderson, jugadores así. Entonces, para mí, Francia y luego Serbia. Serbia siempre tiene que estar en la lista, sobre todo si tienes al mejor jugador del mundo. Bueno, y no estamos Porque olvidando quizá pueden del más atacar los importante que defectos. es Alemania, que es el vigente campeón del mundo. O sea, que no han sido campeones por nada y han ganado a Estados Unidos con todo derecho. Que hay que hablar del amigo Sí, Schroeder. absolutamente. O sea, sí, Alemania debería estar en esa lista también. La ausencia, bueno, ausencia tampoco fue el año pasado, si no me he equivocado, de Hartenstein, Ujú, por ejemplo, no tienen esa referencia interior tan fuerte, tan dominadora como podría ser. Y los Wagner, creo que Dillon Brooks, Ludor pueden llegar a hacer algo. ujú. Algo. Sí. Porque al final vamos a ver muchos minutos de Dillon Brooks y Ludor en la posición de cuatro. Creo que pueden llegar a hacer algo, pero es que en unos Juegos Olímpicos donde está Jokic, donde están Francia como anfitriona y con Wemby y Gobert, y luego Estados Unidos, para mí esos dos son los que están al mismo nivel de Canadá. Mira, ya para terminar, te voy a poner un pequeño aprieto y es: ¿en qué posición crees
que va a quedar Canadá. No me digas entre el 2 y el octavo, o sea, una posición para que yo después, con toda la gente que haga las previas, luego haremos un ranking de en qué posición quedan los principales ¿vale? candidatos a las medallas y a todos bueno, a la posición final de estos Juegos Olímpicos de baloncesto masculino. Bueno, va a depender muchísimo de los cuadros, evidentemente, pero si tiene que mojarse uno, vamos con la plata, que creo que es la realidad de Canadá. Es el techo, pero es la realidad de Canadá también. Yo, fíjate, me gustaría pensar que es la plata, pero para mí yo creo que caerán en semifinales y ahí yo creo que conseguir un bronce. Yo creo que en general pasar de cuartos de final para esta Canadá, yo creo que ya es un éxito Ujú. porque el ascenso es brutal y el contexto de ambos torneos, de la Copa del Mundo del año pasado y de estos Juegos Olímpicos, no son los mismos. Han cambiado bastantes cosas en las diferentes plantillas. Así que bueno, así nos quedamos con esta Claro. previa de Canadá por parte de Alejandro Gaitán desde Toronto. Lo pone en el número 2 de su ranking dentro de estos Juegos Olímpicos y aquí nos despedimos en Zona de Gigantes de esta semana haciendo la primera previa de los candidatos a las medallas dentro de los Juegos Olímpicos masculinos. Recordad suscribiros si nos estáis viendo en el canal de YouTube, darle al like y todo lo que se suele decir en este tipo de cosas. Y si nos estáis escuchando en formato podcast, pues bueno, le dais a valorar con 5 estrellas si estáis en Spotify o en Apple o donde sea. Así que aquí me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.